Hablamos con el señor Hernán Lecher, economista, porque se conocieron los datos de inflación de septiembre. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Vos, gracias por atendernos en este feriado, pero bueno, ya sabemos, nuestra profesión, querido, es así. ¿Qué es un feriado? Es la gran pregunta. ¿Qué es un feriado para nosotros? No sabemos. Claro. Bueno, hablemos un poquito de los datos de ayer. A ver, ustedes mencionaban, parece que la gran pregunta es si es poco o es mucho. El gobierno festejó ese 3,5 como si fuera un gol de Maradona. En realidad hay varias cuestiones para decir. Primero, el 3,5 es muy parecido, de hecho el gobierno lo equiparó, dijo, bueno, es lo más bajo desde creo que finales del 21, diciembre del 21. Noviembre, sí. Noviembre del 21. En realidad, si vos te fijas, desde hace varios meses, la inflación viene pareciéndose mucho a los 2 años previos al momento de la sequía, es decir, 21-22. Ajá. Lo digo porque cuando vos ves la serie completa, la serie larga, ves que te estabilizaste en un nivel que ya tenías anteriormente, no es que desapareció la inflación. Y esto segundo que menciono, o esto último que menciono, no es menor, porque hay un dato objetivo para comparar, para decir, a ver, ¿qué aspiraba el gobierno en materia de inflación para septiembre? Bueno, ustedes saben que se presentó el presupuesto hace muy poquitito. Sí. El presupuesto prevé, se escribió a mediados de año, y prevé una inflación, o preveía una inflación para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, de 1,2 mensual. Sí. O sea, no lo Con lo cual, lograron. claro, si vos lo comparás con eso, decís, che, 3,5 es un montonazo. Claro, eso es doble. Respecto de lo que tenías previsto vos lograr. Y además porque en este mes en particular, en septiembre, tenés la baja del impuesto país. De hecho, cuando vos mirabas el REM, el relevamiento de mercado de las consultoras, veías que en septiembre había una inflación un poco más moderada que la del resto de los meses, incluso de los meses próximos. Después podemos discutir si va a pasar eso o no, pero en principio es lo que decían las consultoras. ¿Por qué? Bueno, porque estaba la reducción del impuesto país. Dicho de otro modo, redujiste el impuesto país 10 puntos, y prácticamente todos los costos de producción se redujeron en 10%, pero vos la inflación la bajaste 0,5 nomás. Claro. Entonces, algo está fallando. A mí me parece que es muy moderado, y me parece que el gobierno aspiraba a otra cosa y finalmente el resultado fue este. Podemos discutir hacia... Claro, lo que pasa es que la comparativa vos con el año pasado, entonces cualquier resultado que vos tengas, si lo comparás con el mismo mes del año pasado, está fantástico. Ahora, en el seguimiento no. No, y además hay una cosa que vos dijiste intuitivamente y que es muy importante. Que mi sueldo alcanza para menos. Te doy dos datos. Primero, ayer salió el dato de salarios de agosto, del mes anterior, 3,8. La inflación fue 4,2. Perdiste. Claro. Y segundo, el ancla principal de la reducción de precios de aquel 25,5 de diciembre hasta hoy es básicamente la caída del consumo. Claro. Con lo cual, bueno, matiza mucho. Es decir, yo prefiero una inflación baja, sí, pero si no puedo comprar cosas, y yo qué sé, no sé. Claro. No me resuelve el problema, en definitiva. Es que yo pienso mal, eso, digo, no me resuelve el problema. Tal cual, pienso, digo, bueno, ok, el número de la inflación da tanto. Ahora, mi economía no es la inflación que me esté diciendo el gobierno, la anterior o lo que fueren, digo, mi economía es, a mí me entra tanta guita, ¿no? Y con esto pago el colegio, pago la prepaga, pago la comida, el alquiler. Ahora, si con un sueldo solamente puedo pagar 2 cosas, entonces a mí la ecuación no me está dando. Sí, ayer se conocieron además los datos de empleo y otra vez te diste 10.000 puestos de trabajo privado registrado menos, con lo cual es otro dato. Estos dos últimos datos, el gobierno había dicho otra cosa en materia de empleo y en materia de salario. El último domingo, en la entrevista que le hicieron a Caputo dijo, no, bueno, los salarios casi ya se recuperaron todo. Cuando uno lo escuchaba, la verdad que le hacía un poco de ruido. Bueno, los datos además atravesados por la cantidad de puestos de trabajo todavía están, te diría, con el dato de ayer, alrededor de 6 puntos debajo, con lo cual efectivamente, además podemos discutir la inflación, cómo se mide y demás, pero lo cierto es que tienen alguna limitación para bajar la inflación de los niveles a los que ha llegado ahora. Ayer, 2 rubros que son difíciles de que se reduzcan sus precios, prendas de vestir y restaurante, quedaron los dos por encima de la inflación. Bueno, el gobierno si no tiene una política específica para esos sectores, es difícil que baje
los niveles de precios de esos sectores y, bueno, de alguna manera por ahí se te escapa la tortuga cuando vos tenés todos los precios liberalizados. Siempre algún rubro se te escapa. Claro. Claro, el tema es cuál es el que más peso te hace a vos después en este conteo, ¿no? De la inflación que se presenta mes a mes. Sí, ayer salió, el rubro que más aumentó 7,3 fue servicios. Sí. El problema, además de los servicios, me pongo un poquitín técnico, pero es sencillo, es que la medición de la inflación lo capta ex post, es decir, digamos, la canasta de consumo que establece el INDEC para medir la inflación, Sí. cuánto gastamos nosotros en cada cosa, está vieja, por decirlo de alguna manera, entrecomillado, y no capta, está mal no permite captar aumentos de precios muy acelerados en el corto plazo, porque el indicador es así, porque en general está preparado para economías mucho más estables que la economía argentina en materia de precios al menos, con lo cual hay una subestimación de la inflación, probablemente. Esto no significa que esté mal hecha, ¿eh? Sí. Ahora, Hernán, que vienen meses que generalmente tenemos, ¿no? Como una disparada de inflación, tenemos ciertas crisis que son, ¿no? El famoso diciembre. Estamos octubre. ¿Qué es lo que vos ves? Bueno, en octubre el gobierno decidió reducir 1% el precio del combustible. Eso en alguna medida te ayuda porque atraviesa varios de los rubros, pero me parece que la retracción fue francamente muy moderada. Ahora volvió a subir el petróleo, así que es muy probable que tengas nuevamente un ajuste ahora en noviembre. Pero bueno, supongamos que ese es el rubro que en principio te tira para abajo. Podés tener una inflación de características similares a las que tuviste el mes pasado, del orden del 3,5, tal vez hacia finales de año, hacia diciembre, hay que mirar con lupa si efectivamente el consumo se reactiva en alguna medida y eso significa reactivación de precios, cosa que es bastante probable porque justamente lo que sucede en diciembre es que tiene esa característica de estacionalidad. Y después yo les sugiero mirar de cerca un tema en particular que tiene mucho peso en materia inflacionaria, que ahora le está jugando a favor al gobierno, que es, al gobierno, a nosotros si querés, que es la reducción del precio de la carne. En el último mes de septiembre bajó de precio de alrededor de 5%. Sí, hoy te sale lo mismo ir a la verdulería que comprarte un kilo de carne, más o menos. Sí, gastás lo mismo. Sí. Y está atravesado por una cuestión externa que es el consumo de carne china, con lo cual, bueno, hacia diciembre se puede pasar. ¿Estamos comiendo carne china, dijiste? No, que los chinos redujeron el consumo. Vinieron a buscarnos. Se exporta menos. Yo dije, que de repente tan mal estamos que estamos empezando a traer carne. Así como con el gas, también puede pasar. El precio local está atravesado por el consumo chino, en realidad. Es decir, la demanda china te hace subir o no el precio. Perfecto. Como ahora están consumiendo cerdo en general que viene de Europa en China, el precio acá tiende a no subir y además el consumo está muy caído. Muy parado. Bueno, si en diciembre alguna de esas dos cosas se modifica y el precio de la carne tal vez tiene una evolución distinta, te puede pegar sobre el precio sobre el índice de precios. Hernán, Bernard Pertot te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En su tuit celebratorio de esto, Milei planteó varios puntos, pero me interesa preguntarte por uno. Dice que todo esto se logró en el punto 3 sin fijar el tipo de cambio. Ahora, yo vengo escuchando sectores concentrados de la economía que le critican que el cambio está atrasado, que habría que hacer una devaluación más fuerte, que no, esto está tiqui permanentemente presionando sobre el gobierno. ¿Fija o no fija el tipo de cambio del gobierno hoy en día? Hace 8 meses, 10 meses que está el 2%. Se llama crawling peg, administración del tipo de cambio, así que sí, lo recontra fija. Me sorprende que hayan puesto eso, pues no tiene mucho sentido. Es más, yo no haría mucho hincapié en esa cuestión, porque acá también hay otra arista para verlo a la inversa de la lectura del gobierno. En el último mes, el mes de septiembre, el tipo de cambio se movía al 2% como venía haciendo, pero en los dólares paralelos, ¿se acuerdan cuando subía el dólar paralelo y subían todos los precios? Sí. Bueno, ¿saben qué pasó con el CCL en el último mes? En septiembre se retrajo 4%. Cayó el dólar paralelo, sí. Claro, todas las ventajas
para bajar la inflación que podías tener, todas las tuviste, la retracción de la carne, del CCL, todas. Después podemos decir si fue un éxito del gobierno o no, podemos analizarlo, pero lo cierto es que en septiembre las tuviste todas y sin embargo la inflación te dio 3,5. Así que yo, primero, te confirmo que sí administra el tipo de cambio y lo tiene fijo en el 2%. Y segundo, que eso no le ha dado resultados. El gobierno, Milei lo que hace es pone eso en la balanza, en general a veces para hacer un cálculo, y dice, bueno, si la inflación es 3,5, le saco 2 de crawling peg de devaluación y me da 1,5. Y esa es la inflación. Claro. Es una burrada, perdonen, pero es una burrada. Es más, si yo hago ese mismo cálculo en la época de Massa, hay meses que me da la inflación negativa. Claro, no. Claro. Bueno, esto confirma entonces que el premio Nobel de Matemática no va a ser. De economía. De economía. Ni de matemáticas, ni de economía. Ni de lengua, pero. Ni de lengua va a ser entonces el presidente Javier Milei, que es a donde él aspiraba, ¿no? Al menos eso lo decía durante su campaña. Hernán, gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Hernán Lecher pasaba por esta hermosa mañana.